Tenemos el agrado de presentarles al pastor Leonardo Pereira, con las enseñanzas dadas en nuestra iglesia, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Esperemos que sea de bendición para sus vidas. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Vamos a orar, vamos a encomendar las manos del Señor para que Él nos ministre, que sea Él a través de su Espíritu Santo el que nos hable, el que hable nuestra vida. Para eso Él nos ha reunido en esta mañana, para hablar a nuestros corazones. Así que le ruego que usted ore de ese lugar, oremos todos juntos para que sea Él el que nos ministre en esta mañana. Oramos todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia en esta mañana. Te damos gracias por este momento el cual tú nos has preparado. Estamos contentos, estamos alegres, Señor, porque te hemos podido alabar, te hemos podido cantar, Señor, expresarnos la gratitud de lo más profundo de nuestros corazones, porque estamos alegres, Señor, porque hoy tenemos vida y tenemos vida en abundancia, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tu verdad nos ha libertado, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, tu palabra dice: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, y la fe en tu palabra nos ha quitado de esa esclavitud, Señor. Y hoy tenemos vida y somos libres, Señor, en ti, Señor. Por eso que en esta mañana te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú hables a nuestra vida como siempre lo haces, Señor. Envía tu palabra, Señor, en la potencia de tu Espíritu Santo, y obra en nuestros corazones aquello que hemos creído, y en esta mañana lo ensanchamos para oír tu palabra, Señor, tu consejo, Señor, entendiendo que en tu consejo está absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para continuar en este camino. Señor, habla, porque tú nos diste oído para oír tu bendita y santa palabra. Señor, yo te ruego que conforme al don y la gracia de tú me concedas, Señor, el hablar a tu pueblo, porque ciertamente están delante de mí, pero para oírte a ti, Señor, creyendo y no dudando de que como siempre tú lo haces, también orás en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? Amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Alabado sea el Señor. Le damos gracias al Señor por este lugar, por estar en esta mañana. Gracias por su palabra, gracias por su consejo, gracias porque Él nos da el rumbo. Él nos marca el rumbo en el cual debemos de seguir, debemos de continuar. De su palabra la cual ordena todas las cosas. De su palabra la que alumbra, Señor, nuestro camino. El salmista dijo: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. De su palabra la que nos transmite seguridad, porque a través de la luz que ella trae a nuestra vida podemos ver claramente y podemos ver dónde estamos pisando, donde el rumbo que están dando nuestros pies. Por eso que estamos seguros en Él, estamos seguros en su palabra. Siempre que su palabra sea expuesta, amados hermanos, debemos de acudir a ella con total libertad y con total seguridad. No hay algo más seguro, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien, ¿no? En prestarle oído, en prestarle atención. Dice, en la cual hacemos bien, es lo mejor que podemos hacer. No hay un bien mejor que es acercarse a la palabra de Dios, es recibir el consejo. Por eso le damos gracias al Señor, no por su consejo, por su palabra, por las cosas que Él nos viene hablando, nos viene enseñando. Y el día de ayer estuvimos compartiendo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, en cuanto a lo que venimos hablando en cuanto a la fe. No, la importancia que tiene la fe, el poder alcanzar a vivir en su plenitud una vida de fe. Una vida de fe. Por eso que el día de ayer estuvimos viendo, porque por fe andamos, no por vista. ¿No? Y ahí hacíamos mención o agregábamos algo a lo que vimos en la carta de los Gálatas, en la epístola de los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe.
Y de ahí, amados hermanos, estuvimos viendo esta seguidilla de enseñanzas que tiene que ver con esa vida en la fe. Cómo uno hace esta separación, ¿no?, de lo natural para establecer por medio de la fe en su palabra, en lo que Dios habla a través del acto que Cristo hizo en la cruz, y adquirir esa nueva vida. Pero para adquirir la nueva vida hay que separarse de la antigua. No puede haber dos vidas, hay una o hay otra. Y por medio de la fe destroza. No, la fe acaba totalmente con lo natural, con esa vida terrenal. Por eso que el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy totalmente crucificado. Se acabó. Ya no vivo yo, el yo fue hecho un costado. Y ahora Cristo vive en mí, esa nueva vida. Y luego dice algo tan glorioso que dice, pero ahora, lo que vivo a partir de ahora, de creer, lo vivo en la fe. Y estuvimos viendo a través de todos estos días la importancia de sostener lo que Dios dice. Eso es fe. ¿Qué es fe? La convicción, ¿no? Tiene que ver con una convicción y con una seguridad de lo que Dios dice, sin importar lo que uno ve, lo que siente o le cuentan. Se agarra firmemente a lo que Dios dice. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso que días atrás estuvimos viendo de quitar la mirada de lo que se ve, para poder depositarla en lo que no se ve. Una debilita, pero la otra fortalece. Y nosotros somos fortalecidos siempre a través de su palabra. Su palabra nutre, ¿qué? La fe. Y a través de esa nutrición nos podemos fortalecer día a día, que es lo que nosotros necesitamos para poder seguir y avanzar en este camino y poder alcanzar el final de esta carrera, la cual el apóstol Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Algo tan precioso, amados hermanos, es el comienzo y es el final. Esta fe gloriosa, la cual se produce al oír la palabra de Dios. Entonces, hablando de esto que dice el apóstol Pablo, y lo que vivo ahora, habla de ya que ahora ya tenía vida, una vida que era presente, una vida, amados hermanos, por causa de haber creído, dice ahora lo vivo en la fe. Él muestra que todo lo que tiene que ver con la vida nueva es pura y exclusivamente por medio de la fe, no hay otra. No hay otra vida aparte de la fe. Uno se baja de la fe y le queda solo lo natural. Y en lo natural no hay vida. En lo natural hay una existencia, pero no hay vida. La vida se produce por el milagro de la fe. Aquel que oye, aquel que cree, pasa de muerte a vida. Y no una vida así nomás, vida en abundancia. La vida de Cristo puesta y depositada en aquel que cree. Amén. Alabado sea su nombre. Entonces el apóstol Pablo dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Entonces tomamos el pasaje el día de ayer que dice, porque por fe andamos, no por vista. Y estuvimos viendo que esa palabra, por fe andamos, habla de la fe, dice por fe y no por vista, pero hay una palabra no que dice andamos. Y esa palabra andar tiene que ver andamos o vivimos. Es la misma palabra, andamos y vivimos. Por fe vivimos, no por vista. No se puede vivir por lo que se ve, se vive por lo que Dios dice, aunque aún no lo veamos. Por eso que habla la fe de una seguridad, una convicción, y ahí tiene que depender nuestra vida, de la convicción en lo que Dios dice. Toda nuestra inversión está puesta en lo que Dios dice, y es la mejor inversión de nuestras vidas, porque es lo único que nos ha producido vida, y es lo único en el mundo que puede producirle vida a una persona. Y es la fe en lo que Dios dice. Por eso que estuvimos viendo el día de ayer, porque por fe andamos, no por vista. Y ahí habla de esa vida, que se alcanza este desarrollo, se adquiere por fe, y se desarrolla también por fe. Es lo mismo, es la fe, amados hermanos, el corazón de esta vida. Se adquiere por fe, se vive por fe, y se alcanza por fe, y se termina por fe. Todo es por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, estuvimos viendo que andar significa vivir. Por fe andamos, no por vista. Y esta palabra andar tiene que ver con todo ese conjunto. Todo ese conjunto de actividades de la vida cotidiana propia. Y eso es lo que dice por fe andamos. Entonces, ¿de qué manera ahora que tenemos vida podemos andar? Solamente por fe. ¿Y dónde
entra la fe en nuestras actividades, en todo. Por eso que dice todo el conjunto, hicimos hincapié en eso para separarnos de no estar viviendo una fe por momentos, por emociones. La vida de fe tiene que ver con una vida completa, viviendo por la fe. Por eso que el día jueves, el día sábado, el título fue Viviendo por la fe. Porque eso es lo que tenemos que entender y alcanzar. Entender y alcanzar, dos cosas totalmente diferentes. Esto tenemos que entenderlo. ¿Y cómo lo entendemos? Por la fe. ¿Y cómo lo alcanzamos? También por la fe. Pero necesitamos tener el conocimiento de lo que tenemos que alcanzar, que desarrollar. Y no tiene nada que ver con una capacidad humana, sino por causa de la vida que está en nosotros, que la hemos creído también por medio de la fe. Entonces, ¿cómo tienen que ser nuestras actividades? ¿Basadas en qué? En la fe, pero en la fe absoluta, completa, no en partes. Muchos quisieron minimizar a la fe con decir, bueno, yo creo y voy. Yo oro antes de comer, tengo fe. ¿Pero qué es vivir una vida de fe? Tiene que ver con todo el conjunto. ¿Y qué es fe? ¿Cómo se produjo esa fe? Por medio de lo que Dios dice. ¿Y qué es vivir una vida de fe? Viviendo por lo que Dios dice. En su palabra, en su consejo. Es acercarnos cada día más a vivir completamente por lo que Dios dice. Y no por lo que uno piensa u otro dice, no, o ni siquiera por lo que uno ve. Eso tiene que ver con una vida de fe. Por eso que dijimos el día de ayer, no, ¿qué es vivir una vida de fe? Tiene que ver con lo que hago, tiene que ver con lo que digo, tiene que ver con lo que pienso, tiene que ver con lo que veo. Todo ese conjunto de nuestra vida diaria tiene que ver y tiene que estar solamente basado en la fe, porque no hay otra vida. Bajándose de la fe solo queda lo natural. O vive en la fe o vive una vida natural. No hay otra. No hay otra. Alabado sea su nombre, amén. Por eso que estuvimos viendo el día de ayer el ejemplo de Abraham. Abraham no consideró, Dios le hizo una promesa, Dios le habló, como nos habla a todos nosotros. Y la palabra de Dios trae promesas, trae algo que aún no lo vimos, pero lo vamos a ver si lo creemos. Él nos habla de un orden, nos habla de una familia, nos habla de un hombre de verdad, de una mujer de verdad, una mujer virtuosa, el orden del hogar, el orden de la iglesia, nuestra vida, la vida que está en Cristo, la vida que Cristo nos dio, que tenemos en nosotros, más Cristo vive en mí, Cristo con toda su capacidad y virtudes, todo está en nosotros, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas, no a su reino, a su reino. ¿Ve? Para que anuncie que las virtudes tienen que ser desarrolladas en nuestra vida. Pero ¿cómo se desarrollan? Por medio de la fe, de creer. Y por medio de la fe ir en busca de todas estas cosas. Pero ahora, ¿a dónde vamos? Al desarrollo, a mostrar, al ejercitarnos por medio de la fe en lo que hemos creído. Y a alcanzar cada día más a vivir una vida completa de fe. No momentos, no emociones, sino una vida de fe. Por eso que dice que por fe andamos, no por vista, por fe vivimos. Alabado sea su nombre, amén. Entonces volvíamos al ejemplo de Abraham. Abraham, Dios le hizo una promesa como la hizo a nosotros. Y le dijo que le iba a dar un hijo, y dice que él no consideró su cuerpo, que estaba como muerto ya. Yo medito en eso, ¿cómo estaba el cuerpo de Abraham? Dice como muerto ya. Pero dice que él creyó. Pero lo más importante de esto, dice que no consideró su cuerpo. Y ahí significa que no lo miró. Que no lo miró, porque lo que uno ve debilita. Si él se hubiese detenido un momento a mirar su cuerpo ya casi como muerto, era imposible. Pero para el que no cree es imposible, pero para el que cree, todo le es posible. Amén. Alabado sea su nombre, por eso que estamos todos acá. Por eso que estamos todos acá y estamos yendo en busca. Y no tenemos que mirar. Y ya vimos estos días atrás. Búsquelo, ahí están las enseñanzas, quitando la mirada de las cosas que se ven. Y luego hay otra que dice, pero para ponerla en las cosas que no se ven. Una debilita y la otra fortalece. Alabado sea su nombre. Entonces estuvimos viendo, amados hermanos, cómo la fe es la única forma de vida, no hay otra. No hay otra.
Y el apóstol Pablo por eso que dijo esto, lo que ahora vivo en la carne, el tiempo que le restaba, lo vivo en la fe. No hay otra forma, no hay otra manera. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. ¿Por qué? Porque sin fe uno se baja hasta de la vida que ha recibido. Uno se baja y por fe no puede, sin fe no puede producir nada. Todo lo que se produce aparte de la fe es natural, terrenal, diabólico. No hay forma. No hay forma. Por eso la necesidad de entender esto y de sostenerlo. La vida se recibe por fe y se desarrolla por fe y se alcanza por la fe y se llega hasta el final solo por la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que Dios dice, la convicción de lo que Dios nos habla, de estar firme ahí sin importar lo que haya a nuestro alrededor, sin importar. Esta nueva vida depende pura y exclusivamente de la fe. Por eso que en esta mañana vamos a mirar esto que hemos leído. El título de la enseñanza de hoy es Cuidando la Fe. Porque si esto es lo que le da vida, o lo que nos dio vida, y la que nos va a llevar a desarrollarlo, y la que nos va a llevar a alcanzar el desarrollo completo, y la que nos va a llevar hasta el final, para poder decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado esto, la fe. Tan precioso, y llegó hasta el final. Por eso que el apóstol Pablo habla lo que dice este versículo 5 del capítulo 3, porque él entendiendo estas cosas, el valor que tiene la fe. Él es el mismo que explicó ahí en Gálatas, es el mismo que le habló a los Corintios y a todos, ¿no? Las epístolas que él ha escrito, y le da el valor que tiene, único, especial, ¿qué? La fe. La fe. Por eso que él dice, lo que vivo ahora, lo vivo solo, pura y exclusivamente por la fe, porque no hay otra vida aparte de esto. Entonces, si la vida depende de la fe, ¿qué hay que hacer? Cuidarla. Hay que cuidarla, hay que alimentarla, hay que ejercitarla. Y por sobre todas las cosas, hay que cuidarla. Por eso, lo que hemos leído, amados hermanos, en esta mañana, dice, por lo cual yo también, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que los hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Este es el versículo 5 del capítulo 3. Pero el versículo 1 de este mismo capítulo, un poquito más atrás, el capítulo 3, versículo 1, él hace esta misma expresión. Él habla de no poder soportar más algo. Él entendiendo, amados hermanos, por eso que esto es claro, para los que creen, esto es claro. Si la vida depende pura y exclusivamente de la fe, hay que cuidarla. Tiene un valor incalculable el cuidar la fe. Porque esto va a depender todo, dice, por fe andamos, todo el conjunto de la vida, amados hermanos, todas las actividades que uno pueda hacer o no, depende pura y exclusivamente de la fe, de esa certeza y convicción, que nada lo mueva de lo que Dios le ha hablado. Entonces Pablo, entendiendo esto, dice, no pudiendo soportarlo más. ¿Qué no soportaba más? El no saber de la condición de la fe de los hermanos. Por eso que en el capítulo 3, versículo 1, un poquito más atrás, dice, por lo cual, lo mismo, no pudiendo soportarlo más. Otra vez, dice lo mismo. Dice, acordamos quedarnos en Atenas y enviar a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlo y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, dice que ¿qué hizo? Envió a Timoteo. Él quería saber la condición de la fe de los hermanos, porque de la fe dependía de la vida. Entonces, entendiendo esto y no pudiendo soportarlo más, por segunda vez lo dice, envié a Timoteo para confirmaros y exhortaros en vuestra fe. Dos palabras usa, confirmar y exhortar. Pero para eso lo envía a Timoteo, porque él necesitaba algo. Había algo que se estaba produciendo en él y no lo podía soportar más. Era saber de la condición de la fe de los hermanos. Porque dependiendo de la fe iba a ser de sus vidas. Confirmar significa afirmar, fijar y dejar firme. Él lo envía a Timoteo
¿Para qué? Para llevar palabra. No para ver, no solamente para ver, sino para llevar una palabra, ¿no? Y la palabra que hace afirma. Siempre la palabra de Dios es el alimento necesario para la fe. Para la fe de aquel que ha creído. ¿Y qué hace? Produce que uno se afirme. Por eso que dice, para afirmar, fijar y dejar firme. Esa era la intención de Pablo de mandar a Timoteo, a los hermanos. No lo mandó por mirar, no lo mandó a comer una buena carne asada, no. Había un plan y un propósito, necesitaba saber, porque de eso dependía la vida de los hermanos. Aquel Pablo era el que estaba trabajando en ellos. Por eso que después, que lo que hemos leído dice, no sea que nuestro trabajo sea en vano, se eche a perder. Por eso que ¿qué hay que hacer? Cuidar la fe. Cuidar la fe, porque aquel que tiene la fe y que cree, lo adquiere absolutamente todo. Pero aquel que se baja, aquel que la pierde, aquel que la descuida, puede sufrirlo mucho. Puede sufrirlo mucho, porque de esto tiene que ver la vida. Y todo lo que usted haga o deje de hacer. Por eso que él le dice para afirmar, fijar y dejar firme. Y después dice para exhortarlos también. Afirmar y exhortar, para eso lo envió a Timoteo. Y ahí exhortar tiene que ver con apremiar, tiene que ver con llamar la atención, tiene que ver con cuidar el rumbo de sus vidas. Eso es lo que tiene que ver, para que ellos lleven un curso de vida, que tiene que ver con qué, no con lo que ven, no con lo que le está pasando, sino con lo que habían oído y habían creído. Esa era la importancia del por qué Pablo lo enviaba a Timoteo. Para afirmarlo, para ayudarlo, para llevar una palabra que lo afirme y lo deje más firme de lo que estaban. Y también para asegurarse que estén yendo por el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto? Es caminar por medio de la fe. Por medio de lo que Dios dice y de esa forma moverse, no hay otra. No se puede mover por lo que usted siente o usted piensa, es lo que Dios dice y conforme a eso tiene que caminar. Tiene que caminar porque tiene vida. Y tiene que ir en busca de todo lo que Él nos ha preparado, que se adquiere pura y exclusivamente por la fe. Esto es lo que Pablo hacía, por eso que lo mandó a Timoteo con estas dos cosas que le mandó a hacer, confirmar y exhortar. Porque él quería y no podía soportarlo más, ver la condición de los hermanos, saber. Alabado sea su nombre. Estaban pasando situaciones los hermanos, habla de una tribulación, como tal vez muchos de nosotros tal vez la estamos pasando, tribulación, aflicción, situaciones, amados hermanos, que viven en nuestras vidas. Pero Pablo necesitaba saber la condición de la fe. ¿Por qué? Porque de la fe depende pura y exclusivamente la vida y todo lo que uno vaya a hacer. No solamente vaya a hacer, de la fe depende la vida y su desarrollo. La vida y su desarrollo. Todo lo que uno va a alcanzar por medio de la fe. Entonces, Pablo dice, no pudiendo soportarlo más. Él necesitaba saber una noticia, conocer el estado de los hermanos. Por eso que de la fe depende, amados hermanos, todo. Y él dice, no pudiendo soportarlo más. Esa palabra soportar, amados hermanos, que él la dice 2 veces. Él dice, no pudiendo yo soportarlo más. Esa palabra soportar habla de un sufrimiento protector. Un sufrimiento protector. Él estaba queriendo ver la condición de los hermanos para cuidarlos, para protegerlos. Por eso que él, al no estar cerca de ellos, ¿qué hizo? Mandó a Timoteo. Porque era tan necesario que los hermanos, amados hermanos, se mantengan firmes en lo que han creído, a pesar de todo lo que estaba pasando a su alrededor. Tenían que mantenerse firmes. Y por sobre todas las cosas, no era solamente la firmeza, sino el curso de vida que estaban llevando, que tenían que ser pura y exclusivamente también de lo que habían oído, se tenían que conducir por fe y no por lo que veían. Por eso que ahí Pablo, no pudiendo soportarlo más, habla de un sufrimiento protector, habla de protegerlos y habla de un sustento. Habla de un sustento, por eso lo envió. Al no poder soportarlo más, ¿qué hizo? Mandó a sustentar a los hermanos, ¿qué? A su siervo, no, a Timoteo, a su discípulo, siervo, como quieras llamarlo.
para llevar palabra, porque siempre la palabra de Dios nos ayuda, nos afirma, nos sostiene y constantemente está marcando el rumbo, nos está corrigiendo por el cual tenemos que ir. Muchas veces, amados hermanos, la situación y por causa de los errores que uno comete, porque aún errores se cometen. Por eso que la palabra constantemente nos vuelve en curso, nos vuelve en rumbo. Por eso la importancia de la palabra de Dios continuamente. Pablo no podía soportar lo más que hizo, mandó a Timoteo. Mandó a Timoteo, amados hermanos. Por eso que la importancia de oír la palabra de Dios constantemente, porque de eso depende nuestra fe, es lo que alimenta nuestra fe. ¿Qué alimenta la fe y la palabra de Dios? Que nosotros constantemente podamos fortalecernos al oír la palabra de Dios cada día que Dios nos habla. Porque hablamos de eso que tiene vida. ¿Qué tiene vida? Y la fe. La fe produce esa vida en nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Alimentarla. Alimentarla cada día más. Es lo que hizo Pablo, le mandó a Timoteo, alimentarla. Porque eso depende todo. Depende de nuestra fortaleza. ¿Nuestra fortaleza en qué? Delante de las situaciones que van a venir a nuestra vida. Necesitamos estar fortalecidos, no débiles. No débiles, sino fortalecidos a través de la palabra de Dios. Por eso la importancia de la alimentación. Como venía diciendo estos días, la importancia de la alimentación. Tenemos la fe ahí, la tenemos. Tenemos vida por causa de la fe. Esa vida depende de la fe, entonces ¿qué tenemos que hacer? Alimentarla. Eso ya depende de nosotros. Depende de venir a oír la palabra de Dios, de estar constantemente en comunión con nuestro amado. Aquel que le dio vida. Aquel que nos dio vida. Por eso la importancia de la alimentación, del ejercicio y del cuidado. Alabado sea su nombre. Por eso que el apóstol Pablo le dice a los Corintios capítulo 10, versículo 15, hablando de la alimentación, le dice, esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos engrandecidos. Ahora, ¿por qué traemos este pasaje? Porque habla del crecimiento de la fe. Por eso la necesidad de alimentarla. La fe está ahí por la fe, nos dio vida. Por la fe vamos en busca del desarrollo. Nos lleva hasta el final. La fe es la mano que adquiere todas sus promesas, lo que la gracia da. Pero la fe debe ir creciendo. Y para que crezca, como todo aquello que vive, necesita ser alimentada. Necesita ser alimentada. Para que por medio de la alimentación podamos ser fortalecidos y mantenernos firmes. A pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso que Él le dice esperamos. Él le dice esperamos. ¿Por qué esperamos? Porque va a crecer. Conforme la alimentemos, va a ir creciendo. Esto es normal. Todo lo que tiene vida va a crecer conforme tenga una buena alimentación. Una buena alimentación. Por eso que la palabra también habla de ser sanos en la fe. No se la puede alimentar con cualquier cosa. Es como la vida natural del hombre. Usted tiene hambre y no se puede alimentar de cualquier cosa. No puede estar comiendo todos los días, no sé, chips y candy. No puede. Necesita ser nutrido con la verdadera alimento, que es la palabra de Dios para nosotros, espiritualmente hablando. Usted necesita el cuerpo natural, necesita todos los nutrientes necesarios, todas las vitaminas, para que pueda ir creciendo. Puede ir creciendo, puede ir desarrollándose y su capacidad vaya aumentando. Pero se requiere que una buena alimentación, pero no solamente una buena alimentación, primeramente una alimentación y después una buena alimentación. ¿Y cómo viene esto? Por medio de la palabra de Dios. La fe, ¿qué alimenta la fe? Y la palabra de Dios. Por eso necesitamos, por eso que Él le dice, esperamos que conforme crezca vuestra fe. Él esperaba y enviaba su palabra. Pablo no los dejaba de hablar a los corintios, hasta por tercera vez fue a ellos. ¿Y qué esperaba? Que su fe vaya creciendo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios que estaban oyendo. Por eso que le dice, conforme vuestra fe vaya creciendo. Y ahí la palabra crecer habla de aumentar el crecimiento de aquello que vive.
de aquello que vive. Aumentar el crecimiento de aquello que vive. ¿Y qué es lo que vive? La fe en nosotros, que es lo que nos produce vida. Está en nosotros y tiene que crecer. Tiene que crecer. Pero ¿cómo crece, amados hermanos? Y por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Mi vida depende de la fe. Y si depende de la fe, tengo que alimentarla. Tiene que alimentarla. Tenemos que alimentarla. ¿A través de qué? De venir a oír la palabra de Dios. Venir a oír la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, no la palabra de cualquier hombre que anda dando vuelta por ahí. Si el Espíritu Santo le da testimonio que usted está oyendo la palabra de Dios, venga a oírla. Venga a oír la palabra de Dios. Para que su fe pueda crecer. Porque las situaciones van a venir. Situaciones va a haber a nuestro alrededor. Y el apóstol Pablo constantemente monitoreaba ¿qué? La fe de los hermanos. Porque él entendía claramente que la vida de los hermanos dependía solo y exclusivamente de la fe. Entonces, ¿qué hacía? No pudiendo soportarlo más, le envié a Timoteo para que le lleve esto y el otro, para que los observe. Y luego Timoteo volvió, y volvió con buenas nuevas. Y Pablo se alegró y se gozó de que estaban yendo por el lugar correcto. Pero ¿qué fue lo que, amados hermanos, hace que se vaya por el lugar correcto? La buena palabra de Dios. La buena palabra de Dios siempre va a marcar el rumbo por el cual debemos de ir. Por eso que la debemos de alimentar a la fe, para que nos lleve por el lugar correcto siempre. La fe siempre lo va a llevar por el lugar correcto, porque la fe obedece solo a la voz de Dios, no a otra. No obedece a otra cosa la fe. El hombre natural, con todo su entendimiento, oye un montón de voces. Pero la fe, solo la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Por eso que Pablo constantemente la monitoreaba. Y en Colosenses 2:5 dice, mirando, dice, vuestra firmeza en la fe. Dice, mirando, observando, ¿qué es lo que miraba? La forma en la que se estaban conduciendo, que era basado en lo que habían oído de parte de Dios. Entonces la miraba y se alegraba. ¿Qué es lo que hacía? La estaban monitoreando. ¿Qué es lo que demostraba? Que tenían vida, que estaban desarrollando aquello que fue producido por la fe. No solamente produjo la fe la vida, sino el desarrollo, vienen juntos. Pero conforme se alimente esa fe, conforme se alimente con la buena palabra de Dios, conforme se alimente, es necesario la buena alimentación. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, dice, doy gracias a Dios por causa de que vuestra fe va creciendo. Por causa de que vuestra fe va creciendo. ¿Por qué le traigo este pasaje? Para mostrarle que la fe verdaderamente tiene que ir creciendo. Y que no es algo mío. La fe estuvo ahí, se produjo por medio de oír la palabra de Dios, pero no quedó solamente ahí. Hay un desarrollo de una vida que tiene que ver con la vida de Cristo, formándose cada día más en usted y en mí. Pero para eso nuestra fe tiene que ir creciendo. ¿Y cómo crece? Por medio de una buena alimentación. Por eso que el apóstol Pablo dice, mirando, viendo y dando gracias a Dios, que vuestra fe va creciendo. Alabado sea su nombre. Amén. El verdadero alimento da crecimiento porque lo da. No hay error en esto. No hay error. Alabado sea su nombre. Amén. La fe es la que lo va a llevar hasta el final. Pero la fe es la que va a hacer el trabajo conforme nosotros la alimentemos. Una buena alimentación. ¿Por qué? Porque es necesario estar firme contra todo lo que sucede a nuestro alrededor. Aún, amados hermanos de la palabra de Dios, Pablo te enseña a Timoteo capítulo 6, creo que el 11 por ahí, le habla de la buena batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe, hasta va a tener que combatir, va a tener que pelear. Entonces mire, si no la necesita fortalecida, si no ocupa que su fe vaya creciendo, si va a tener que hasta salir a la pelea. Por usted la fe va a sostener lo que Dios dice. Lo que a veces usted se siente que no puede ni llegar acá, pero llega. ¿Y por qué llega? Porque es su fe la que lo está trayendo.
Bendito sea su nombre, su fe la que lo ha traído hasta acá y no lo va a dejar, pero lo que usted debe hacer y yo debo de hacer es alimentarla cada día más para que vaya creciendo. Bendito sea su nombre. Hasta va a tener que pelear, por eso tiene que crecer. Y de eso sí depende de usted, que usted venga acá y preste su oído para oír. Y que en su casa también lea y no escuche las prédicas otra vez y haga todo lo que tiene que hacer, conforme Dios lo guía, amado hermano, para que su fe vaya creciendo. Porque va a tener que pelear, va a pelear, la fe pelea, Y esta pelea no tiene nada que ver con lo natural. Con lo natural estamos pero fritos, estamos mal. Bendito sea su nombre. Pelea la buena batalla de la fe. Va a tener que pelear, va a pelear. Necesita ser alimentada. Necesita ser alimentada, amado hermano. La alimentación es fundamental. Y eso sí depende de usted. Hay 3 días de reunión en este lugar. Haga el esfuerzo, vengan los 3. Es por usted, no es por mí, es por usted. Es por usted, y si no puede, escuche nuevamente la palabra, escúchelo, porque es por usted. Es su fe la que tiene que crecer, no la mía, o la mía y la de usted. Esto es individual. Tiene que alimentarla y eso nos toca a nosotros. Y por medio de la alimentación que crezca, y una vez que va creciendo, ¿qué pasa? La podemos ir ejercitando. Por eso que hablamos de una alimentación, de un ejercicio, y de cuidarla, de protegerla. Entonces el alimento ya lo mismo, tiene que alimentarla para que pueda crecer. Porque va hasta tener que pelear por medio de la fe. Y luego ejercitarla. ¿Qué es ejercitarla? Es ir en busca de lo que oímos y creemos. Eso es ejercitarla. El ejercicio aumenta la capacidad. Es como cuando uno va al gimnasio y le da, ¿no? Y le pone 10 libras, y le da, y luego 15 libras le sigue dando. ¿Por qué? Porque el ejercicio aumenta la capacidad. Entonces, ¿qué hace? Se ejercita y le da cada día más. Y luego le sube a 20. ¿Por qué? Porque el ejercicio lo llevó a más. Y nosotros, amados hermanos, a través de lo que oímos y creemos y ejecutamos, ¿qué es lo que hace? Nos muestra la capacidad que tenemos de esta vida gloriosa que está en usted y está en mí. El desarrollo de esta vida. Hoy me hacen lo mismo siempre. Me hace esto. Y no lo aguanto más, este hermano o esta hermana, y no lo aguanto más. Pero en un momento voy a la palabra de Dios y digo, Dios dice que tengo la capacidad de soportar en esta nueva vida. A partir de hoy voy a soportarlo. Y bueno, y lo voy intentando, ¿no? Y le voy poniendo, no le digo que en la primera lo soporté, pero ahí voy luchando, voy peleando la buena batalla de la fe. Entonces lo soporto un poquito más y ya le subo, ¿no? El peso. Hasta que ya lo soporto. Me doy cuenta que hay una capacidad de soportar, que hay una capacidad de amar, que hay una capacidad no de todo lo que la palabra nos enseña. Una vida completa hay en nosotros y en la vida de Cristo con todas sus virtudes y todas sus capacidades también. Entonces ejercitarlo, lo que oigo, creo, voy en busca de eso. ¿Para qué estamos acá? Para oír, creer y hacer. ¿Y hacer por medio de qué? ¿De su capacidad? No. ¿De mi capacidad? No. De lo que Dios dice que hay en nosotros. Hay una nueva vida completa. Y por medio de la fe la puedo vivir. La puedo vivir. Por eso que ¿qué es vivir una vida de fe? Es caminar creciendo firmemente en lo que Dios dice. Amén. Si Dios lo dice, eso es así y yo lo creo. Por eso que los héroes de la fe, capítulo 11 de Hebreos, es un ejemplo. Es un ejemplo nomás. Dice, por la fe hicieron, por la fe dejaron, por la fe actuaron, por la fe. Léalo, dice por la fe, no sé cuántas veces. Lea todo el capítulo 11 de Hebreos. Las cosas que se alcanzan. Y nosotros podemos ir mucho más allá. Porque la vida de Cristo no estaba en ellos, pero sí está en nosotros. Pero ¿qué es lo que les quiero mostrar con ese capítulo 11 de Hebreos? Que todo es por la fe hicieron, por la fe dejaron, y todo dice por la fe. No dice por ellos, por su capacidad, no, por la fe. Por la fe.
Alabado sea su nombre, es el ejercicio. Entonces la alimentación y el ejercicio. No, pues van juntas, nos debemos de alimentar para ir fortaleciéndonos cada día más. Y por medio de alimentarnos, estamos en condiciones de ejercitarnos. Vaya al gimnasio sin comer. Esté todo el día sin comer y vaya al gimnasio, no va a poder ejercitarse nada. Y no le hablo con conocimiento porque yo al gimnasio no voy, pero sé que es algo así. No puede ir a hacer ejercicio sin haber comido, porque va a estar débil. Por eso la alimentación primero, para ir al ejercicio. Y el ejercicio va a aumentar nuestra capacidad cada día más. Vamos a comprobar. Cuando uno va al gimnasio por primera vez, tal vez ve que puede mover 10 libras. ¿Y qué hace? Le pone un poquito más. Y ve que puede levantar 15. Y después le pone un poquito más. Y se da cuenta que puede levantar 20. Así también, ejercitándonos en lo que hemos oído y creído, nos vamos a ir dando cuenta de todas las capacidades que están en nosotros por la vida de Cristo. Por la vida de Cristo, pero compruébelo. Eso es lo que hace la fe. Eso es lo que hace la fe, amados, los impulsa, le da vida. Por eso que el apóstol Pablo dice, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. No lo vivo de otra manera, solamente es en la fe. Y ya luego, amados hermanos, por último es cuidarla. Es lo más importante, cuidar esta fe. Es protegerla. El apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, la he acabado. La he acabado ya. No sé ni dónde estaba parado, pero él la acabó. Y eso a mí me basta. Dice, he guardado la fe. Y ahí guardar es proteger. Ahí guardar es cuidar. El proteger, cuidar. Y dice que él había llegado hasta el final. ¿Pero de qué manera? Cuidando la fe. Alabado sea su nombre. Por eso, amados hermanos, la necesidad de proteger esto tan precioso que le da vida, que nos da vida. Si es lo que nos da vida, ¿cómo no la vamos a proteger? Por eso que tenemos que alimentarla. Y esa alimentación depende de usted, depende de mí. Nadie va a ir de acá a buscarlo a su casa, a traerlo acá, a sentarlo, a oír la palabra de Dios. Eso depende de usted. Si usted quiere vivir, tiene que venir a oír la palabra de Dios. Necesita alimentarlo. ¿Por qué? Porque hay que cuidarla. Porque hay un sinfín de cosas exteriormente y aún interiormente que están en contra. Oiga, están en contra de esa fe. Quieren dañar aquello que le da vida. Quieren dañarlo por todos los medios para quitarle esa vida. Le está estorbando, amados hermanos. No solamente para quitársela, sino para que tampoco la pueda desarrollar. Alabado sea su nombre. Por eso que dice cuidarla. La he cuidado, dice el apóstol Pablo. Y si él llegó cuidándola, ¿cuánto más nosotros? Por eso la alimentación y el ejercicio es fundamental. Una fe sana. Bendito sea su nombre. Guardar es proteger, cuidar. La importancia. Por eso es que el apóstol Pablo no lo hizo porque no tenía nada que hacer. Y le dice, vamos a mandarlo a Timoteo para ver la condición de la fe de los hermanos. Mire, porque él dice, no pudiendo soportarlo más, un sufrimiento protector, lo envió a Timoteo para que vea la condición, porque de eso dependía todo. Dependía de la vida de los hermanos. Y depende de su vida, depende de mi vida, de esta fe gloriosa que está en nosotros. Pero hay que alimentarla, hay que ejercitarla y por sobre todas las cosas, cuidarla. Cuidarla, amados hermanos, de todo lo que hay exteriormente. El apóstol Pablo, en sus epístolas a Timoteo, no también a Tito, les habla de todos aquellos que se habían bajado de la fe. ¿Y por qué se habían bajado? No la habían cuidado. En una le dice, amados hermanos, en 1 Timoteo 1:4, hay algunos versículos que tomé para mostrarle de lo que tenemos que cuidarla. Le habla, le dice que no preste atención a Timoteo, capítulo 1, versículo 4, no preste atención a disputas, y a disputas y a palabrerías que no edifican la fe.
Le dice, no prestes atención a esas cosas, porque esto está en contra de tu fe, aquello que te da vida, esto está totalmente en contra, a esto no le prestes atención. Por eso que está ese pasaje para que nosotros miremos y tomemos nota de aquello que perjudica la fe y no le prestemos atención a todas esas palabrerías que no ayudan, que no edifican la fe. Lo que edifica la fe es la palabra de Dios. Otra cosa que no provenga de la palabra de Dios no la va a edificar. Así que no la tengo que oír. No la tengo que escuchar. Porque no la va a edificar. Por lo contrario, la va a querer derrumbar. Y por eso que Pablo, hablando del cuidado, le dice eso. No escuches a esas cosas. Después, en otra, le habla de aquellos que naufragaron en cuanto a la fe. Le dice, tú mantente firme en la fe y con una buena conciencia. Porque muchos naufragaron en cuanto a la fe. Tomaron otros caminos, se fueron por otros lados. No se mantuvieron firmes en lo que Dios decía de ellos. Por eso la importancia de cuidarla, amados hermanos. Dice, esto no escuches. Y mira eso también, mira lo que a esto le pasó. Después dice que otros apostataron en cuanto a la fe, escuchando otras enseñanzas que no tenían que escuchar. Entonces mira, amados hermanos, como todo afuera hay un sistema que está en contra de la fe, está en contra de lo que Dios dice. Y uno lo ve, uno a veces no le presta oído, y está totalmente en contra. Y lo más tremendo, yo tomé unos versículos nomás, para no hacerlo tan largo, pero el apóstol Pablo lo estaba cuidando, los hermanos, a esto no escuches. Mira este ejemplo, estos se tomaron otro camino. Mira esto, naufragaron, esto apostataron, se fueron en contra de lo que Dios decía. ¿Y sabe cuándo se puede ir en contra? Cuando uno empieza a mirar. Mira, Dios me dice esto a mí, pero yo veo otra cosa. Y llega otro, que le dice, mirá, fíjate que esto no está dando resultado. ¿Y qué quiere hacer? Bajarlo de la fe, quiere complicar su fe, quiere estorbar lo que Dios dice. Por eso la importancia de una buena alimentación, de ejercitarnos, mantenernos firmes, sin importar de todo lo que oigamos o veamos. Cuidarla, protegerla. Y luego le dice, aún cuídala de ti mismo. Va mucho más allá de todo lo que está afuera. Aún cuídala mucho más de ti mismo. ¿Por qué de ti mismo? Porque nosotros sabemos que la naturaleza humana está ahí estorbando siempre, por lo que ve, por lo que oye, por lo que piensa. Por eso que cuando uno oye la palabra de Dios y Dios le habla de un orden, uno dice, no están así. ¿De dónde sale el no están así? Es la naturaleza humana que está ahí estorbando, que está ahí complicando. De todas esas cosas que debemos de cuidarlas. Amados hermanos, hay mucho para hablar de la alimentación, del ejercicio y del cuidado. Porque el apóstol Pablo llegó, ¿y de qué manera? Cuidándola. No llegó de otra manera. Se requiere atención. Cuando uno cuida algo, ¿qué tiene que hacer? Yo le pongo a cuidar mi celular, le digo, tomá, cuídame esto. ¿Qué tiene que hacer? Mirarlo a cada rato, ¿no? Es como, le voy a dar otro ejemplo que le va a servir más. Es como cuando usted sale con ese sobrecito del banco. Cuando va al banco le dan un sobrecito y se lo guarda. ¿Qué es lo que hace? A cada ratito, ¿no? Lo toca, ¿no? Y lo toca y hasta que llega, no sé, al colchón, a donde vaya, a la almohada o a la caja fuerte o a donde vaya. ¿Qué hace? Lo protege, aún con su vida. ¿Pero qué hace? No vamos a ese extremo de cuidarlo con la vida, sino a qué? A que constantemente lo está tocando para asegurarse que esté ahí. Entonces el apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera, llegué hasta el final y cuidé lo más preciado que puedo tener, que es la fe. Dice, he llegado. Yo no sé, amado hermano, lo que va a ser ese día, cuando uno esté ahí ya y hayamos llegado. Porque que vamos a llegar, vamos a llegar. Esta enseñanza que hace nos cuida, nos protege, nos fortalece. Nos dice, no dejes de alimentarte, aliméntate.
Lo que alimenta la fe, lo que te va a llevar al final, solo la palabra de Dios, óyla. Deja la novela para después, deja el cine para el rato. Y si podemos acomodar el trabajo, también acomodémoslo. Porque esto es más importante que lo que tenga en el banco. Esto habla de su vida, la única vida que hay, una vida de fe. Porque es que el apóstol Pablo dice, yo lo voy a mandar, ya no puedo soportarlo más, lo voy a mandar a Timoteo, a que lo vea, quiero ver cómo está funcionando la fe, cómo está el estado de la vida de mis hermanos. Bendito sea su nombre, y lo estaba sufriendo. ¿Qué fue lo que entendió este varón? Por eso, amado hermano, la fe es lo más preciado que puede haber en usted y en mí. Alimentémosla, ejercitémonos en ella para que se fortalezca y pueda pelear. Y por último, Gracias por escuchar su palabra, que el Señor los bendiga, y los esperamos para la próxima enseñanza.